En el mundo existe algo llamado el índice de Estado de Derecho, que mide el Estado de Derecho, valga la redundancia, en 139 países del mundo. En otras palabras, este índice se encarga de ver los diferentes gobiernos de los países en el mundo y revisa qué tanto se respeta, por ejemplo, los límites de poder entre un organismo gubernamental y otro. Por ejemplo, qué sé yo, que un organismo, por ejemplo, el Congreso no se meta con el Poder Judicial, o el Poder Judicial con los ministros, etcétera, etcétera. Se verifica también que haya ausencia de corrupción, o qué tan nivel de corrupción puede haber en ese país. También si se respetan los derechos humanos fundamentales, si hay orden y seguridad, si hay justicia civil o penal, entre otros aspectos. ¿Quién cree usted que es el país en el 2023 que salió más justo en todo el mundo? Noruega anda cerca. También anda cerca. El norte de Europa siempre es candidato. En realidad fue Dinamarca, y Dinamarca ha venido siendo uno de los primeros lugares durante varios años ya. ¿Y el país más injusto del mundo? No es Perú. ¿Ah? Está cerca, sí. Aún peor que Corea. Yo pensé que iba a ser Corea del Norte. Salió Venezuela. Salió Venezuela con serios problemas de derechos fundamentales, corrupción, orden y seguridad, entre otros. Perú, ¿qué pasó con nuestro país? ¿Dónde estamos? Estamos de la media tabla para abajo, bastante para abajo. Estamos en el puesto 80 de 139. Bueno, casi llegando a media tabla. De media tabla no tan abajo, pero estamos de media tabla ahí abajo. Entre los países de América Latina, somos el país de 32 países, el número 20. También de media tabla para abajo. Definitivamente la justicia no es el fuerte de nuestro país. Y creo que cualquier persona que escuche esta noticia no se escandalizaría ni pensaría que nos están diciendo una mentira. ¿Qué nos dice esto que nosotros percibimos claramente con nuestros ojos todos los días acerca del estado espiritual de nuestro país? ¿Qué nos enseña? ¿Sabe lo que nos enseña? Que la sociedad se está pudriendo a pasos agigantados. Y por tanto, como iglesia, tenemos mucho que hacer. Hoy vamos a ver, amado hermano, las consecuencias de la injusticia, porque si esto sigue caminando hacia donde está caminando, la Biblia es clara en cuanto a lo que Dios va a hacer sobre la injusticia. En el capítulo anterior cerramos viendo cómo el Señor iba a mandar a su rey pastor. ¿Se acuerda el mensaje la semana pasada? El rey pastor que iba a venir, que estaba en contraste con aquellos malos líderes que vimos a lo largo de todo el capítulo 2. Y con eso se cerró el primer ciclo de profecías de Miqueas. A partir del capítulo 3 abrimos un nuevo ciclo de profecías. Y este ciclo comienza con la expresión, mira conmigo el versículo 1 de regreso. Miqueas dice, dije, oíd ahora. Miqueas inicia su mensaje con este segundo oíd. Si se da cuenta, así también comienza el versículo 2 del capítulo 1. Oíd, pueblos. Ahora comienza diciendo, oíd ahora. Es de la palabra hebrea shema, que significa prestar atención a algo que se está diciendo. No es simplemente oír, como espero que usted no me esté escuchando ahorita, oír pero que le entra por acá y le sale por allá. No es oír con inteligencia. En este caso es prestar atención a la denuncia que está haciendo el profeta por el pecado y prestar atención al castigo que viene por el pecado de Israel. Israel ha mostrado a lo largo de los siglos que no ha tenido oído para escuchar la voz de Dios, pero ahora va a tener que escuchar la sentencia de Dios, el juicio de Dios. La acusación, volvemos al versículo 1, ¿contra quién es? Oíd ahora, príncipes de Jacob,
y jefes de la casa de Israel. ¿A quiénes estaba dirigiendo este mensaje? Ok, podemos ver a Israel, al reino del norte, sí, aunque el sur también estaba en la misma condición, pero estaba dirigido especialmente a qué personas del reino del norte, a los príncipes, a los jefes, a las autoridades en última instancia, al gobierno del pueblo, a los que deberían estar haciendo justicia, es dirigida esta queja. Volvemos a leer. Y dije, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel, ¿no os concierne a vosotros saber lo que es justo? ¿Cuál es el problema con estas autoridades? Ellos deberían ser los que conozcan y los que hagan cumplir la justicia, pero en la práctica ellos parece que actúan como si no conocieran la ley. Por ejemplo, yo cuando recién llegué al Perú no estaba consciente de toda la ley peruana. Obviamente que hay muchas leyes que son comunes en muchísimos estados, pero hay ciertas leyes en particular que de repente son diferentes acá. Y yo de repente, aunque no existe desconocimiento de la ley, no puedes alegar eso, pero de repente yo podía decir, yo no sabía. Yo no sabía que por la vía expresa, antes de que sacara el brevete cuando recién había llegado, yo no sabía que por la vía expresa se tenía que ir máximo tal velocidad. Porque puede ser que en Costa Rica sea otro límite en ese tipo de vías, ¿no es cierto? Yo ahí podía todavía decir, yo no sabía la ley, pero ¿podrán las autoridades decir, yo no sabía la ley? Sería ilógico pensar eso. Y es más, Israel tenía un privilegio que no tenía ninguna otra nación en este mundo. Todas las naciones tienen su gobierno y su ley. Pero esa ley, ¿quién la creó? No, de las naciones. El hombre. Pero la ley que reinaba en Israel no era del hombre. ¿Quién la había dado? Era Dios, era la ley de Dios. Israel tenía el privilegio de haber recibido la ley del Señor. Y dentro de esa ley, Dios le había mandado a las autoridades a que administraran correctamente la justicia. Por ejemplo, la Nueva Versión Internacional en Deuteronomio 16, 18 al 20 dice, designarás jueces y funcionarios para cada una de tus tribus en todas las ciudades que el Señor tu Dios te da. Y ellos juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas la justicia ni seas parcial. No aceptes soborno, como quisiéramos que esto se escuchara hoy. No aceptes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Sigue la justicia y solamente la justicia para que vivas y tomes posesión de la tierra que el Señor tu Dios te da. ¿Cuál era el encargo de Dios para las autoridades? Seguir la justicia, ser justos. Ser justos. Estas personas estaban encargadas de hacer cumplir lo que Dios les había mandado, pero no cumplían su labor. Al contrario, el poder que tenían lo usaban para aprovecharse del pueblo. En cierto sentido, estos se comportan como si no conocieran lo que es justo. Lo sabían en su mente, pero estaban dispuestos a despreciar la ley con tal de obtener lo que querían sus ojos. ¿Qué hacen estas malas autoridades? El principio básico para establecer jueces es que el fuerte siempre se va a aprovechar de su posición y el débil necesita a alguien que lo sostenga, ¿cierto? Esa es la idea. Se necesita, siempre en la vida van a haber personas fuertes y personas débiles. Y el fuerte siempre va a querer aprovecharse de esa posición. Esta persona puede tener un mayor poderío, ya sea físico, ya sea económico, político, intelectual, etcétera.
esta persona siempre va a tener una ventaja que le hace prevalecer, tenga o no tenga la razón. Le pregunto, ¿alguna vez usted se ha tenido que enfrentar con una persona que abusa de su poder? Posiblemente todos de una u otra manera nos hemos enfrentado a una persona que abusa de su poder. O este tipo de personas incluso tiene tanto poder que cuando les cae un castigo es como una gotita de lluvia, una gotita que les cae y hasta ahí llega. Si lo castigaron por robarse $20 millones, a 2 meses de pena suspendida. Lo mismo que nada. Por el otro lado tienes una persona débil. Esta persona puede ser que tenga razón, puede ser que no la tenga, pero si tuviese la razón, si esta persona de verdad fue agredida, carece de los recursos para poder enfrentar la situación. Va a carecer de los recursos para que se haga justicia. Ahí es donde entra el Estado, ahí es donde entran los jueces que deberían tener poder y autoridad de parte de Dios para que, sin importar si es el fuerte o el débil el que tenga la razón, gane la disputa el que esté sujeto a la ley. Aquel que haya actuado injustamente reciba castigo sin importar su poderío, sin importar su dinero. Pero estos malos jueces, ¿qué están haciendo? Mira conmigo el versículo 2. Vosotros, ¿qué? Aborrecéis lo bueno y amáis lo malo. Literalmente está Miqueas denunciando que ellos hacen todo lo contrario a lo que su investidura debería llamarlos a hacer. Ellos deberían amar la justicia y aborrecer el mal. A lo bueno llamarlo bueno y a lo malo llamarlo malo. Deberían dejar sentir el enojo cuando la ley de Dios ha sido violada, y deberían estar satisfechos y felices cuando la ley es cumplida. Pero ellos desean hacer lo que es malo, porque así es como alcanzan sus codicias. Aborrecen lo malo porque les estorba para alcanzar lo que quieren. Aunque esto no es una característica exclusiva de las malas autoridades. ¿Sabe por qué los jueces se comportaban de esa manera? Porque eran incrédulos en el fondo. Una persona que ama hacer injusticia, en la raíz, en su origen, la fuente de todos sus problemas es que está lejos de Dios. Es incrédulo hacia el Señor. El único problema es que esa persona tiene poder. Y ahí se complican las cosas, porque si esta persona tiene poder, va a utilizar, imagínate la combinación, sin temor a Dios, más poder. ¿Qué puede resultar? Corrupción. Solamente puede resultar corrupción, abuso de poder. Eso es lo que está sucediendo acá. Leemos de regreso versículo 2. Porque vosotros aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis. Y ahora quiero que se imagine estas palabras que está diciendo Miqueas. Imagínate al pueblo como si fuera una oveja. Que les quitáis su piel y su carne de sobre sus huesos. Que coméis asimismo la carne de mi pueblo y les desolláis, les despellejáis su piel de sobre ellos y les quebráis los huesos y los rompéis como para el caldero, como carnes en ollas. Miqueas compara las malas autoridades con el dueño de una oveja. ¿Qué hace un pastor que tiene su rebaño? ¿Los cuida? ¿Cuida el rebaño? Sí. ¿Los alimenta? Sí. ¿Los protege? Sí. ¿Pero lo hace por amor a las ovejitas? Si ese rebaño es de engorde,
¿Lo hace por amor a las ovejitas? No, ¿para qué lo está haciendo? Para que el día de mañana poder comer de esas ovejas, ¿cierto? Ahí es donde se cumple el famoso dicho, no es amor al chancho, sino al chicharrón. Justamente eso es lo que hacen, lo que hace a final de cuentas, amado hermano, una oveja no es como un perro que tú tienes en tu casa y lo tratas como si fuera, no, a final de cuentas se le cría a la oveja muchas veces teniendo eso en mente, ¿no es cierto? Teniendo en mente que algún día, qué rico, un seco de cordero, qué rico no sé, cabrito al horno. Cuando llega el momento, sin ningún tipo de compasión, va a agarrar la oveja, la va a matar, la va a despellejar, va a separar piel, carne y huesos, y con eso va a crear su alimento. Para eso la crió. Ahora, no quiero que me malentienda. No, este texto no significa que quien come carne está pecando porque no, ese no es el sentido de este texto. No está prohibiendo la ingesta de carne. Lo que está censurando es la hipocresía, porque ese pastor cría con la intención, y todo el mundo sabe que la intención de esa oveja es algún día ser alimento. Exactamente, esa oveja algún día fue criada para eso, para hacer comida. Pero los jueces no deberían ser iguales a ellos. Los jueces, si cuidan, si sustentan, si alimentan, no es para un día devorarse a lo que están cuidando, sino para protegerlo y cuidarlo, porque son seres humanos dignos de respeto, dignos de ser cuidados, porque somos criaturas del Señor en un nivel muy diferente a toda la demás creación. El problema acá, amado hermano, es que estas personas son malvadas porque cuando hacen algo con el pueblo, lo están haciendo con miras a aprovecharse de ello. Estos hombres debieron ser buenos pastores para el pueblo de Israel. Debieron cuidarlos, debieron protegerlos, debieron guiarlos. Pero en realidad no amaban al pueblo, sino que lo que el pueblo les podía dar. Ellos, como dice el versículo 3, la carne de su pueblo la comen, le desollan la piel de sobre ellos y les quebráis los huesos. Menos mal que esto no es literal, sino aquí tendríamos unos asesinos en serie dignos de una película de terror. Caníbales, exactamente. Sin importar la persona, ellos lo único que les importa es lo que la persona les puede proveer, dar. Ellos usan el poder para destrozar y arrebatar lo que tienen. Ya habíamos visto en el capítulo anterior cómo los ricos y poderosos le quitaban a la gente sus tierras, ¿se acuerda? Cómo al parecer por medio de préstamos hipotecarios y con intereses impagables le prestaban a la persona, y cuando no podía prestar, no podía pagar, le quitaban la tierra y a la persona lo mandaban como esclavo. Si esa persona iba al gobierno para quejarse, ¿qué se encontraba? A estos jueces malvados que no eran capaces de hacer justicia, porque obviamente ¿con quién se va a coludir el juez malvado? ¿Con el indefenso o con el rico que ya tiene el pastel y él quiere una parte? Por ahí van a ir los disparos. Amado hermano, no es broma cuando el Señor dice que el pueblo está siendo maltratado, explotado, destrozado por aquellos que deberían cuidarlo. Y es vergonzoso encontrar esa misma situación en nuestra nación el día de hoy. Y no solamente estoy hablando a nivel de gobierno, estoy hablando a todo nivel. Por ejemplo, esto es lo mismo cuando en un trabajo, por ejemplo, una persona que trabaja en una organización muy grande donde hayan recursos humanos, está la gerencia y están los recursos humanos. Imagínate que el que comete el abuso es el gerente.
¿quién tendría que poner orden ahí? Recursos humanos. ¿Pero tú crees que Recursos Humanos le va a ir a llamar la atención al gerente y amenazarlo? Si el puesto del de Recursos Humanos depende del gerente, ¿qué va a terminar haciendo el de Recursos Humanos? Vendiendo su posición, a final de cuentas. Vendiendo su posición. Y ni hablar si trabajas en una empresa pequeña, que la gran mayoría de los trabajadores peruanos trabajamos en empresas no muy grandes, donde el que nos contrata es el mismo que nos gerencia. Y si él hace algo malo, ¿con quién me quejo? Si ni contrato tengo, ¿con quién me quejo? Vemos lo mismo el día de hoy. Vemos lo mismo cuando un padre, una madre en su hogar instaura el gobierno de aquí se hace lo que digo porque yo lo digo. No por la razón, no para enseñar cuál es el camino correcto, sino simplemente porque yo lo digo. Porque así tiene que ser, sin ningún tipo de objeción. Recuerda esto, Pablo manda a no exasperar a nuestros hijos. Y eso es lo que el Señor nos dice en cuanto a la disciplina. Hay que tener cuidado en saber disciplinar. Obviamente, si tú ves que tu hijo va a hacer algo malo, hay que impedírselo. Pero tienes que ir más allá de simplemente decir, ¿por qué no? Y menos aún cuando abusas de tu poder para poder infringir dolor y castigo sin justificación alguna. Sin crear un verdadero cambio o un verdadero incentivo de tu hijo, lo único que tiene de ti es terror y miedo. Lo mismo sucede el día de hoy. Cuando una iglesia, por ejemplo, sus líderes trabajan por política y se va haciendo injusticia en medio de los congregantes. Ese tipo de cosas, Dios las desprecia. Dios las aborrece. Es digno de ser condenado todo aquel que recibe poder y pervierte el poder que recibe. Y Dios va a tomar cartas en el asunto, porque aunque hayan autoridades injustas, recuerda esto, Dios sigue siendo el juez sobre toda la tierra. Mira el versículo 4 lo que nos dice. Entonces clamaréis a Jehová y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo por cuanto hicisteis obras malvadas. Aquí está el veredicto, la sentencia sobre estas malas autoridades. ¿Qué va a hacer Dios? Ok, pero ¿cuál es el juicio de Dios acá? No escucharlos, esconder su rostro. En aquel tiempo, dice, ¿qué tiempo se refiere? Ya Miqueas nos había anticipado de un día que el Señor iba a traerles juicio a la nación. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 3 y 4, el Señor dice que Él se levanta para hollar los montes. ¿Te acuerdas? Ya lo hemos visto también en el capítulo 1, que el templo va a ser reducido a un matorral. Ya lo hemos visto, por ejemplo, en capítulo 2, cuando el Señor dijo, levantaos y andad, porque este no es el lugar de vuestro reposo. Dios ya había prometido que un día iba a llegar el juicio de Dios a la ciudad, a Israel al norte, a Jerusalén al sur. Ese es aquel día. El día que ejércitos extranjeros vengan a derrotar la nación, los sitien y traigan gran dolor. Traigan gran calamidad. Y cuando estamos en calamidad, no importa si seas el ateo más ateo, levantas tus ojos y pides ayuda, pides auxilio, clamas al Señor. ¿Tú te acuerdas del terremoto del 2007? Bueno, algunos de repente muy chiquitos. Yo no solamente quiero apuntar al terremoto, sino al domingo después del terremoto.
¿Sabe la cantidad de gente que fue a las iglesias ese domingo? En aquel tiempo nosotros estábamos en la casa del hermano Víctor, de la hermana Felicita, y llegó gente que hace tiempo no veíamos. No veíamos. Y por lo que he conversado con otros pastores me confirman lo mismo. Es como con la pandemia también. Llegó la pandemia y de repente todo el mundo quería acercarse a Dios. Los grupos de oración, por ejemplo, que teníamos, nunca estuvieron tan llenos como esos primeros meses de pandemia. Porque cuando está el incendio, ahí clamamos, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Es lo normal, en cierta forma, es natural, obviamente. Cuando estás en necesidad, clamar y pedir ayuda. Estos malos jueces, cuando llegaran, imagínate, amado hermano, ver un ejército extranjero invadir tu tierra, destruyendo todo, matando a todos. Y dentro de la lista principal que ellos van a matar, obviamente están las autoridades. Tú eres uno de ellos. Imagínate que fueras un juez en este tiempo. Tú estás en la lista negra de ellos. Pues ahí sí es cierto que rezarle a San Pedro, a San Pablo y a San Cudo y a todo el mundo. No es cierto. Ahí es necesario bajar todos los ángeles del cielo y rogar al Señor. Pero el Señor dice que cuando ellos estén llorando, cuando ellos estén suplicando por su ayuda, ¿qué es lo que va a suceder? No los va a escuchar. Su silencio es parte del juicio de Dios. Seguramente ellos callaron cuando el débil estaba siendo abusado y el débil le decía, ayúdame. ¿Te acuerdas de aquella historia del Señor Jesús? Hazme justicia de mi adversario. Y ese juez posiblemente cayó, volvió a ver para otro lado, con él no era el asunto. Ahora le va a tocar experimentar lo mismo. Ahora, en medio de sus gritos, en medio de su desesperación, va a haber algo que resuene más fuerte todavía, que es el silencio de Dios. El silencio de Dios para ellos va a ser tan fuerte que va a ahogar todos aquellos gritos de auxilio y de clamor. Y en lugar de ayudarles, sigue diciendo el versículo 4, que antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis obras malvadas. Esconder el rostro. Para nosotros es una figura que quizás no nos dice mucho, pero en aquel tiempo era una parte muy importante. Cuando tú llegabas a una autoridad a suplicarle ayuda, si esa autoridad, imagínate que es el rey, te muestra su rostro, es porque está aceptando ayudarte. Es porque de alguna manera te está mostrando su gracia y te va a ayudar. Pero si ese rey al cual tú, por ejemplo, estabas clamando, no te presenta el rostro, olvídate. Significa contigo nada. No quiero nada contigo. Por ejemplo, tú te recuerdas que Jacob estafó a Isaac y a Esaú con el asunto de vestirse con pelos e ir a cocinar un potaje, ¿no es cierto?, para su papá. Y acá está, y yo soy tu hijo Esaú, y recibió la bendición de Esaú. ¿Qué hizo Esaú cuando se dio cuenta de lo que sucedió? Jacob había alargado, pero Esaú se quedó feliz y contento. Había un deseo de venganza, y cuando Jacob luego de años está regresando, tiene que enfrentarse con su hermano. Ahora, su hermano era cazador. Yo me imagino a su hermano medio Schwarzenegger, ¿no es cierto? O sea, bien fornido. Jacob no necesariamente, pero la cuestión es que Jacob estaba en una situación de desventaja. Él necesitaba que su hermano lo perdonara. Y escucha las palabras de Jacob en Génesis 32:20. Está hablando con su grupo de personas y le dice que le digan a Esaú: he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira
con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizás le seré acepto. Ese veré su rostro, que era lo que entonces quería Jacob decir. Me perdonará, me aceptará. Él está diciendo: Esaú, te estoy mandando, mira, delante mío te estoy mandando un regalo. Es como para pasarle la mano, ¿no es cierto? Es como cuando el esposo trae las flores después de haber metido de la pata, no sé, en cualquier situación, ¿no es cierto? Es ese regalo que queremos expresar, un lo siento mucho, perdóname. Pero si la mujer agarra las flores y las tira al piso, ¿qué significa eso? Olvídate. No es su rostro porque duerme en la cama, en el sillón. No es cierto. Esaú lo que quiere, Jacob lo que quiere es que Esaú le muestre su rostro, le muestre que lo ha perdonado, que lo acepte, que lo va a recibir. Y efectivamente, Esaú le mostró su rostro a Jacob, lo perdonó y lo recibió. Para aquel tiempo la figura del rostro de la autoridad era muy importante entonces. Por ejemplo, en la bendición sacerdotal de número 6, el Señor había dado esta bendición que el sacerdocio tenía que dar sobre el pueblo. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Es una celebración a la paz de Dios, entre Dios y su pueblo, pero representada por su rostro. El pueblo ve el rostro de Dios. Por ejemplo, David, pasando por una situación muy difícil, en el Salmo 27:9, él decía: no escondas tu rostro, ni rechaces con ira a tu siervo. Tú has sido mi ayuda, no me abandones ni me desampares, Dios de mi salvación. En todos estos casos entonces vemos que el rostro tiene que ver con aceptación. Y en este caso en particular, cuando los líderes están clamando en medio de la angustia, en medio del juicio, cuando estas malas autoridades clamen al Señor, ¿qué va a suceder con el rostro del Señor? Se va a esconder. Esto significa que Dios los está abandonando para que sufran la condenación correspondiente a sus obras malvadas. Dios les mandó profeta tras profeta tras profeta, siglo tras siglo tras siglo de tiempo en su paciencia, pero llegó el tiempo final. Estas malas autoridades caerán en brazos de los ejércitos malvados, porque son el instrumento de Dios que va a traer la ira del Señor sobre el pueblo de Israel, sobre las malas autoridades, y el rostro de Dios estará vuelto de tal manera que no haya posibilidad alguna de encontrar algún tipo de perdón, algún tipo de alivio, algún tipo de gracia. Amado hermano, si te pones a pensar, esto es terrible. Y fue terrible porque esto sucedió 150 años después de Miqueas. Cayó Jerusalén y toda la nación fue arrasada. Y esos malos líderes murieron. Pero esto me lleva a recordar un pasaje donde también el rostro de Dios se volteó para no mostrar ningún tipo de misericordia ni de compasión. Cuando el rostro del Señor se volteó para poder derramar toda su ira y su juicio. Pero aquella vez no fue sobre un injusto. Al contrario, fue sobre un justo que clamó y dijo: Elí, Elí, lama sabactani. ¿Sabe lo que significa esas palabras? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunas personas creen que cuando Jesús dice estas palabras es porque Dios volteó su rostro porque le dolió en su corazón ver a su hijo en la cruz.
Pero esa no es la razón en última instancia. Lo que el Señor está diciendo aquí en la cruz es que el rostro del Señor está vuelto de Él. ¿Por qué? Porque el Señor volvería su rostro de su propio Hijo. Porque el Señor no lo vería. Porque el Señor no mostraría ningún tipo de gracia para con Él. Porque en la cruz Jesús está recibiendo el castigo del pecado de todo su pueblo, de todos nosotros. Él está recibiendo lo que nosotros merecíamos, y el rostro vuelto que nosotros merecíamos lo recibe Jesús en la cruz. Si tú eres papá, en algún momento tú has tenido que administrar justicia a tu hijo. Y muy posiblemente te ha llegado cuando le has tenido, por ejemplo, que castigar, has retraído un poquito tu mano para no dar todo lo que deberías haberle dado. Porque tu corazón se conmueve. Tu corazón se conmueve. ¿No es cierto? De repente tú sabes que hizo mal y el castigo que merece, pero de repente dices, le voy a bajar 2 rayitas porque va a ser mucho. Amado hermano, Dios en la cruz no le bajó 2 rayitas. Dios en la cruz no le bajó una sola rayita. Dios en la cruz tenía que descargar sobre el Hijo todo su enojo, toda su ira, todo lo que Él tenía en su interior, ese deseo de justicia, tenía que descargarlo. Por eso el rostro de Dios se escondió y Él clamó, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me desamparas? Él fue desamparado para que tú fueras recibido. Tú merecías el rostro o la nuca, por decirlo así. Piensa, ¿tú qué merecías ver de Dios? ¿Su rostro o su espalda? Todos nosotros merecíamos la espalda, pero Él recibió la espalda de Dios para que nosotros hoy podamos recibir el rostro de Dios. Y tal es su espalda que el Señor, amado hermano, aún, déjame decirte, en los tiempos de Miqueas, el día que llegó el ejército, con todo y todo, yo te puedo decir que algo de misericordia comparado con la cruz, algo de misericordia debió haber habido ese día. Recuerda que iba a haber un remanente que se iba a salvar. Algo de misericordia habría ese día. Pero en la cruz no hubo misericordia. El Señor Jesucristo sufrió más de lo que estos malos jueces iban a llegar a sufrir. El Señor Jesucristo sufrió toda la ira para que nosotros pudiésemos ser liberados. Amado hermano, es en esa cruz donde Jesús ve esconderse el rostro del Señor para que nosotros hoy podamos ver su gracia y su amor, podamos ser aceptados, perdonados y ser declarados hijos suyos, adoptados por Él. Es ese rostro el que permanece ahora abierto para nosotros. ¿Tú te acuerdas lo que dice Hebreos 4:16? Dice, acerquémonos pues confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Significa que para nosotros como su pueblo está la espalda o está el rostro de Dios para nosotros. Está el rostro de Dios para nosotros. El Señor Jesús lo hizo posible. El Señor Jesús nos dio el perdón que necesitábamos. Ahora podemos ver su rostro. Amado hermano, pero quiero que también pienses en esto. No te engañes. No te engañes. Porque si tú vives amando el pecado, amando el deleite, si tú vives sin buscar conocer al Señor, si tú vives de una manera
que básicamente, igual que un incrédulo, aunque asistiendo a la iglesia, aunque conociendo algunas cosas, aunque de repente practicando algunas cosas, pero si en tu corazón no hay una verdadera renovación de tu ser, para aquel día no hay rostro. Recuerda que nos falta un día, el gran día, el día del juicio. Y si tú no estás en Cristo, así tú le digas, Señor, pero yo fui a la iglesia. Mira que día de la madre y estuve en la iglesia. No importa. No importa. El Señor mostrará su espalda. El Señor no dará una sola gracia. ¿Tú sabes lo que es el infierno? Algunos piensan que el infierno es el lugar sin Dios. No. En el infierno está Dios. ¿Quién crees que administra la justicia? ¿Satanás? Es Dios. ¿Sabe lo único que no hay en el infierno de Dios? Gracia, misericordia. Está toda la ira, está todo el enojo, está toda su justicia y cero gracia. Cero misericordia. No por nada el Señor Jesús decía, allí será el lloro y crujir de dientes, del dolor y de la aflicción que le espera a la persona. Por eso te digo, no te engañes. Dios no puede ser burlado. Tú o estás viendo la espalda del Señor o corres a Cristo, que es el único que te puede ver, hacer ver el rostro de nuestro Dios. Por eso, amado hermano, te pido, piénsalo bien. ¿Qué estás haciendo en tu vida? Piénsalo bien. ¿Estás permitiendo injusticias? Sí, tú no tienes un cargo en el Congreso, en un juzgado, ni nada así. Pero Dios te ha dado autoridad. ¿Qué estás haciendo con ella? ¿La estás pervirtiendo? Porque recuerda que Dios aborrece que se pervierta la justicia. Dios aborrece eso. Y la espalda de Dios está preparada para hacerse escuchar para todo aquel que quiera permanecer en injusticia. Dime tú, ¿rostro o espalda? Aquel día el Señor esconderá su rostro. Yo espero que tú no estés allí. Yo espero que yo no esté allí. Yo espero, amado hermano, que juntos podamos perseverar para que no estemos allí ese día. En el Señor Jesús tenemos la seguridad de la salvación, sí, pero al mismo tiempo tenemos que cuidarla con temor y con temblor.